Y es momento de presentar a la queridísima Luciana Lazus. Ella es licenciada en nutrición, egresada de la UDELAR, tiene un posgrado en marketing y una especialización en nutrigenética, convencida de que educar en nutrición es una habilidad distintiva. Reparte su tiempo laboral entre lo que es la participación permanente en distintos medios de comunicación, además de sus redes, la consultoría a distintas empresas y también en la atención nutricional que hace en el consultorio. Su propósito es lograr que las personas encuentren el equilibrio entre comer y disfrutar. Lo cree y lo aplica y hoy lo va a compartir con todas nosotras. A esto agrego que Luciana es de esas mujeres que uno quiere tener cerca, necesita tener cerca, porque es de las mujeres que te iluminan. Un aplauso para ella. ¡Wow! Bienvenida. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Qué lindo, me gusta este escenario y esta casa. La verdad que venimos de unas charlas, es como que las emociones, ¿no?, van saltando de un lado para el otro. Muy interesante. Gracias a ustedes y bienvenidos también los que nos están viendo por streaming, Rodri y Magnolio, siempre por la convocatoria. Cuando me invitaron a dar esta charla, yo estaba felizmente de viaje, le mandé una foto a Rodri desde el lugar en el que me encontraba. Por supuesto dije que sí inmediatamente y después pensé qué compartir con ustedes, ¿no? Entonces, lo primero que uno podría pensar es que en una charla de esta yo les iba a hablar sobre qué necesitamos comer las mujeres. Que claramente necesitamos distintos nutrientes, alimentos y miradas según la etapa de la vida biológica en la que estemos, porque sí, las hormonas regulan o determinan de alguna manera nuestras etapas vitales y con ellos los cambios que deberíamos ir haciendo. Así es que en la primera infancia las más chiquitas necesitamos un foco bastante importante en el hierro, después en la adolescencia es el calcio, después más adelante tenemos un combo de necesidades, por así decirlo, porque básicamente crecemos, si queremos y elegimos parimos, si podemos amamantamos, y después no sé, sería menopausiamos, una cuestión así, menopausiamos. Pero todo eso ustedes lo encuentran en mis redes o en las redes de las personas en las que puedan confiar. Entonces me parecía desaprovechar una oportunidad demasiado buena para conmemorarnos, honrarnos y para compartir mano a mano con ustedes, ponerme a hablar de cosas que ustedes pueden encontrar con más facilidad. Esa es la realidad, no quería desaprovechar la oportunidad. Entonces, lo siguiente que me pregunto es, bueno, ¿qué pensamos que necesitamos comer nosotras las mujeres? Lo primero que hice es recurrir a mi base de datos viva, que es todas las charlas que yo tengo oportunidad de tener en el 1 a 1 con ustedes, en mi consultorio desde hace más de 20 años y eventualmente también desde los medios y las redes, desde el podcast, el feedback del libro. Hay siempre diálogo, pero en el 1 a 1 la verdad es que tengo ratos largos con ustedes. Entonces me puse a mirar historias clínicas de mujeres valiosas que me dan la oportunidad de ayudarlas presencialmente por así, y lo que me responden es, necesitamos calcio, es como de las primeras que sale, pero ahora no se puede tomar leche, así que no sé qué hacer. Necesitamos frutas, pero ahora parece que la fruta tampoco se puede comer con la comida porque parece que también engorda y ese es un problema y al final no sé qué hacer con la fruta, si comer fruta o no comer fruta. No podemos cenar, o sea que si te invitan a salir o organizaste un plan y es de noche, listo, pedite una agüita y no comas. No a las harinas, harina prohibido. Y para peor, están comiendo avena porque piensan que no es harina. Harina es harina solo de trigo y te compran una galletita que te dice sin harinas y cuando les avisás o creen que la quinoa o el cuscús no es un almidón, quieren llorar ahí. Lloran por otras cosas, pero la realidad es que hay un gran tema alrededor. Y como eso les podría dar más respuestas, ¿no? Esas son como las más, quizás las más escuchadas y que no son otra cosa que mitos. Bueno, que hay que hacer 4 comidas y 2 colaciones. Mando los planes y me dicen, ¿y las colaciones? No se necesita colacionar entre horas si el desayuno está completo. ¿Cómo no? Yo me muero si no colaciono a mitad de mañana. Y como esa
actividad de derribar los mitos en el 1 a 1 y desde las redes es un trabajo arduo al cual amo dedicarme, porque creo realmente que mi propósito es ayudar a la gente a encontrar ese equilibrio. No solamente hay mitos que se alimentan de las familias, la cultura, las historias de cada uno de nosotros, ahora las redes, sino que esos mitos después se van transformando en creencias que quedan tan agarrados que resetear los circuitos de creencias les podría decir que es uno de los mayores desafíos con los que yo me encuentro en el día a día para ayudar a nosotras las mujeres. Pero la buena noticia es que sí se puede. Sí se puede. Cuando... Bueno. Rodrigo. A ver. Ahí. Cuando yo les pregunto, bueno, y entonces, ¿qué comemos, no? Porque, ¿qué necesitamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué comemos? Y ahí es mucho más profundo todavía. Vamos de lo que creemos que queremos comer a lo que creemos que está bien comer, y ahí se cruzan todas las variables, las creencias, los mitos, los miedos, los objetivos, la etapa de la vida. Imagínense que lo quieren resolver recurriendo solamente al plan de menú, ¿no? Si será insuficiente el tan sobrevalorado y preciado plan de menú, que es lo que mucha gente viene buscando, quiero la dieta, que es el plan de menú, y le queda tan chico a la solución, tan chico, tan insuficiente. No digo que no sea necesario, pero seguro digo que es insuficiente. ¿Y por qué? Porque cuando pensamos en qué comemos, todo apunta a que lo hacemos para llegar a un fin. Y ese fin, en la mayoría de los casos, es el peso. Y ahí estamos en problemas, porque lo que tenemos es en vez de todo lo que podría implicar comer, usamos la comida como un medio para llegar a un objetivo final, que es ese numerito que dice la balanza. Hoy no vamos a hablar de balanza, hay otras charlas en las que charlo sobre eso con ustedes, pero sí es una realidad que nos perdemos la oportunidad de una actividad tan cotidiana, tan biológica y tan necesaria y tan disfrutable, hacerla solamente por llegar a ese fin que es obtener determinado peso. Tan así es esto que anteayer, cuando estaba terminando de preparar lo que les quería contar, me consulta por primera vez una persona de más de 60, muy inteligente, se la veía contenta, estaba clínicamente en un muy buen peso, físicamente muy activa. Entonces, cuando las primeras preguntas que hago es, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Por qué estás acá? Porque nunca estuve contenta con cómo me veo y hoy que tengo más de 60 y hay cosas que ya no están en mis manos, ya no puedo hacer nada, me gustaría entender por qué nunca me resultaron todos los esfuerzos que hice. Les recuerdo la imagen, mujer sana, físicamente activa, aparentemente feliz, con familia. Digo, ¿cómo que nunca estuviste contenta? Contame un poco tu historia. Bueno, para hacerles corto el cuento, dietante de toda una vida, nunca había visto que siempre estuvo bien, recién hoy lo ve. Bien según lo que cada uno cree que es bien, y ahí entran las creencias, ¿no? Recién hoy lo ve. Pero claro, para lo que ella creía que era estar bien, hoy con 60 y algo no se ve bien. Porque la evolución del tiempo también tiene cosas que nos tienen que ayudar a aceptarnos sin resignarnos. Entonces, cuando le hago la siguiente pregunta y es, ¿y hoy para qué? ¿Por qué? ¿Para quién? Por primera vez en mi vida, para mí. Siempre fue para afuera. Siempre fue para mi familia, para mis amigas, para competir con mi hermana, que eso me impresionó, fue terrible. Competir en el sentido de que si una hace una cosa, la otra hace otra cosa. Para estar a la altura de mi grupo de amigas. Y en definitiva, cuando nos juntamos a tomar café los sábados, es de lo único que se habla. Yo tengo el privilegio que eso no me pasa, porque tengo un grupo de amigas hermosas en las que de verdad no puede ser ese el único tema de conversación de una mujer de más de 60 años. De ninguna edad, pero realmente fue imponente ver lo que buscamos. Y de vuelta, ¿para qué comemos? ¿Por qué comemos? Para llegar a un fin. ¿Qué es ese fin? El peso. ¿Qué pasa con el peso? Tenemos mal los lentes. Yo que soy tremenda miope,
me encanta definir el ejemplo para quienes tienen problemas de visión, saben que si está mal el cristal es un problema, porque lo que estás viendo del otro lado no es la real realidad. Y eso es lo que nos está pasando. Entonces después lo primero que les pregunto, me quedo pensando es, bueno, entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué hay que comer? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos comer? ¿Ustedes qué querrían comer todos los días? Yo medialunas. Chocolate. Pizza. Pizza, claro. Medialuna. Francesas a mí me gustan más tipo las argentinas. De hecho, me puedo definir como una catadora oficial de tipos de medialunas porque me hacen muy feliz. Mis hijos lo saben, mi familia lo sabe. Me esperaron del otro lado del mundo con una bandeja de medialunas en un país donde no son típicas las medialunas y me hicieron muy feliz. Entonces, esas son las primeras cosas. Otra gente puede decir tomarme un Aperol, que está súper de moda, ¿no? O otras cosas ricas. ¿Y las comen? ¿Sí? ¿Felices? Sin culpa, sin... Ay, me estaré comiendo, ¿eh? Bien. Entonces, mi reflexión ahí no es qué comemos, sino para qué comemos. Y ahí lo que entra a jugar es el propósito y es el entender que no importa tanto el qué, y por eso el plan de menú está sobrevalorado, sino para qué y por qué comemos. Porque ahí podemos llegar al nudo de las cuestiones, a la base del iceberg y poder trabajar siempre que hay una disonancia entre lo que comemos, cómo nos sentimos, cómo nos vemos y ese punta de iceberg, que es el peso al cual lamentablemente nos han educado hacia ahí, hacia ser pesocentristas, a la cultura de una delgadez como sinónimo de éxito, a que me lo dijo en la charla esta misma paciente mientras íbamos charlando, me dice en un momento, porque viste fulanita, es tan linda pero está tan gordita. Esa misma paciente. Y lo tenemos impregnado y no hay que sentirse culpable. Somos consecuencia de generaciones y generaciones, de hecho, más temprano Karen lo hablaba, en la cual la cultura era esa. Y la posibilidad de opinar y de hablar y de hacer juicio de valor estaba totalmente naturalizada. Por suerte, hoy esa mirada va cambiando. Entonces, la realidad es que pensar el para qué cuando hay un conflicto y no logras implementar es mucho más eficiente, suficiente e inteligente que el estar buscando el qué y basar la solución en un plan de menú. La mirada del plan de menú es insuficiente, es reduccionista. Yo le dediqué 2 capítulos del libro a eso. Por supuesto que hay que tenerlo, porque la planificación soluciona. Yo pasé en estos 25 años de hablar mucho sobre el meal planning y sobre la organización, que creo que es importante, pero que creo también que llega un momento en que hay que evolucionar y entender las razones por las que comemos para poder encontrar la motivación para comerte las medialunas y ser feliz y no sentirte culpable con cada medialuna que comes. Entonces, finalmente, quiero dejarles no una receta y tampoco la verdad absoluta sobre lo que yo creo que sería comer para ser felices. Y no tiene necesariamente que ver solamente con comida. Primero, que el desafío es encontrar el molde que va para vos según la etapa de la vida. Y ese molde no es único, incluso para nosotras mismas según el momento de vida en el que estamos. Eso es el mayor desafío que hay. Esto es evolutivo, no es estanco. Y lo que te sirvió a los 20, capaz que a los 30 ya no. Y lo que te sirvió a los 30, seguramente a los 50, hoy ya no nos sirva. Y no está mal. Pero por otro lado, no hay un molde único y no necesariamente lo que a mí con 50 me sirve es lo que le va a servir a mi amiga de 50. Entonces, no busquen emparentar y que haya una sola verdad absoluta, porque en esta área es realmente difícil. Por eso lo individualizado y lo personalizado es lo que generalmente, cuando hay conflictos con el tema, peso, comida, etcétera, funciona mejor. Aceptar sin resignar. No dejemos que nos digan, es lo que hay, no podemos hacer nada. Hasta que no te sientas espantoso, no vamos a hacer nada. Hasta que no tengas síntomas, no vamos a hacer reemplazo hormonal. ¿Qué es eso? No. Sí vamos a hacer, ni bien tengo algo que me está sacando de mi zona de felicidad, lo voy a hacer, lo voy a buscar y lo voy a tratar de solucionar. Lo que pasa es que hay criterios de, bueno, es lo que hay, y entonces ahí viene la resignación. Y yo creo que hay que trabajar la aceptación, es un síntoma de madurez y de sabiduría, sin resignarnos. Creo que es muy distinto. Les propongo hacer un dietas.
Dejen de buscar soluciones maravillosas en nombres de dietas distintas. Hay una sobredosis de dietas en el mercado, de propuestas que en mi opinión son hasta perversas, que juegan con esa necesidad de la gente de querer tener un peso, no importa si biológicamente saludable o no, no es lo que está en juego, pero es hago lo que sea con tal de llegar a ese lugar, el peso como fin y la comida como medio en vez de que las cosas sean al revés. Entonces, cuidado con todo eso. Detox de dietas. Basta de la sobredosis de dietas con las que llegamos a los 50, a los 40, depende cuándo hayamos empezado. Por otro lado, no pasar hambre. Pasar hambre no es sostenible en el largo plazo. El cerebro, biológicamente, neurocientíficamente hablando, no lo tolera. Y como no lo tolera, después te juega el seteo que decíamos al principio y terminás comiendo mal cualquier cosa, durmiendo mal, etc. Y encima te sentís culpable porque no servís para nada, porque no tenés voluntad. Bueno, mujeres, sepan que la voluntad no tiene nada que ver con eso, que es absolutamente ir contra la naturaleza e intentar vivir restringidas. Por eso considero que son perversos esos planes que funcionan solo cuando estás dentro de un plan, con un montón de factores que no están modificados y cuando volvés a la vida real, esos factores no existen y ahí es cuando te caes por el precipicio. Cuanto más veces te caes por el precipicio, más difícil es que respondas a cosas reales. Por otro lado, olvídate de la balanza, no cuentes calorías. No voy a, como les decía hoy no vamos a charlar de balance de calorías, pero lo digo siempre y no quiero dejar de decirlo porque en mi capítulo 2 de la primera temporada del podcast sigue siendo el más escuchado después de casi 3 años y es el de medidas que importan. ¿Qué relación tenés con la balanza? Por eso insisto, me tiene muy sorprendida y las preguntas me siguen llegando respecto a ese tema. Entonces, desháganse de las balanzas porque no son fiables, porque lo que devuelven no es la verdadera realidad, porque no te están contando cuánta sal comiste anoche, cómo estás de hormonas ese día, cómo dormiste, qué pasó con tus huesos, qué pasó con la grasa que tenés visceral según el momento de la vida en la que estás. Hay un montón de historia que no te cuenta y la balanza sí te condena y te dice, no bajaste 1 gramo. Es como una vocecita perversa abajo del mueble del baño. Sáquenla. Chao. Y después es tratar de dejar de pensar en el qué tanto, porque el qué hay disponible, traten de encontrar, y en eso quizás necesitan ayuda, el para qué. El para qué comer. Ahí encuentro el nudo y ahí encuentro la motivación para poder resolver lo que quizás fue una y otra vez. Y finalmente yo tengo 3 básicos que en esta etapa de mi vida, con más arrugas, pero más sabiduría, por decirlo así, que yo digo, sí, hay que aceptar sin resignar, pero obviamente a todos nos pasa. Por eso también en esta etapa de mi vida lo que más me desafía es ayudar a mujeres que estamos pasando los 40 apenas, ¿no? Y ayudarnos a atravesar esta etapa y que vivamos mucho mejor que lo que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas. Porque se puede, porque hoy hay información disponible y porque tenemos la obligación de estar en esa sintonía. Entonces, mis 3 básicos, y con esto terminaría, son entrenar con lo que puedas, donde puedas, a tu ritmo, con tus posibilidades, cercanía, pero no es negociable. Porque la actividad física programada es clave, no solamente por todo lo que ya sabemos y no voy a repetir hoy, es clave porque hoy sabemos que en el tercio de la masa muscular que tenemos está la activación de metabolismo que todos buscamos. Esa pastillita mágica de cómo activar el metabolismo la responde la actividad física, está en el músculo. Entonces, a veces estamos buscando donde no vamos a encontrar la respuesta y la teníamos más cerca. ¿Qué hacer y cómo implementarlo y cómo sostenerlo? Es algo sobre lo que también me gusta hablar mucho porque entiendo que es desafiante, no nos gusta, no tenemos tiempo, estamos cansados. De hecho, yo estoy hace 1 semana intentando retomar y no pude y quiero, pero no estoy pudiendo encontrarle lugar. Lo otro es dormir. Sobre dormir hay mucho para charlar, hay especialistas en sueño, ¿o no? ¿Qué es eso? Bueno, esa actividad. Con Lu, que hacemos doble clic temprano, siempre charlamos de eso, de lo importante que es dormir. Con Karen también lo charlamos, pero bueno, no me da mucha atención en el sentido. Lo importante que es dormir como valor de salud, más allá
de que cada uno tiene distintos ritmos, distintas necesidades, distintos horarios, pero descansar bien es clave. Y una de las cosas que tienen los cambios hormonales es que nos afecta el sueño. Y tener el sueño afectado no nos deja pensar con claridad el otro día y tomamos malas decisiones. Y esas malas decisiones, que no son mandar un WhatsApp inconveniente, son de repente elegir mal las comidas, calcular mal las medidas, tomar mucho más cafeína de la que necesitamos. Y así, entonces de noche estamos peor que estábamos ayer. Y ese círculo vicioso se va haciendo y se hace muy difícil. Y a veces lo único que necesitábamos era dormir más y mejor o solo mejor. Y ahí estaba la clave. Y finalmente, salir a comer con amigas, estar con amigas, rodearte de mujeres en las cuales el tema de conversación no sea qué dieta estás haciendo, cuánto estás pesando, sino cómo estuvo tu semana, cómo están tus hijos, cómo están tus amigos. Léase. Esos 3 básicos, para mí, son los 3 básicos que necesitamos las mujeres de hoy para ser felices. Y finalmente, yo creo que todo se resumiría en una sola palabra, que es comer para disfrutar. Y con eso les dejo un gran abrazo, les deseo que tengan un día en las que sea un mundo mucho mejor para todas. Gracias.